Un adolescente al que le gusta el fútbol y quien puede ver toda la cancha desde arriba con una vista panorámica, le llega la oportunidad de unirse al equipo juvenil de Tokio, pero terminan cambiándole su posición, así que prepárense porque se viene tira pase, patea y gol a Aoshi en un resumen. Esta es la historia de Ashito Aoi, un adolescente de una familia pobre que vive en un pueblito alejado de la ciudad llamado Ehime, el cual es un fanático del fútbol que sueña con algún día convertirse en un jugador profesional y darle una buena vida a su madre y hermano, pero tiene un pequeño problemita y es que es muy egoísta. Es un delantero genio, como se llama a sí mismo, porque es bueno para meter goles, pero siempre se centra en él solo, así que desde fuera pareciera que nunca juega en equipo. Y el día que su equipo escolar estaba jugando y parecía que iba a ganar un partido contra otra escuela para pasar a la semifinal, justo le habla un viejo compañero suyo, el cual jugaba para el equipo contrario para burlarse de él, para decirle que es un egoísta por jugar solo, y el prota aguantó como un campeón, pero en eso, este le pregunta si sigue siendo un pobre que no puede pagarse nada porque tiene los botines todos rotos y sucios, que si su madre sigue trabajando en la noche para pagarle sus caprichos, y obvio este ahora sí se recalienta porque pueden insultarlo a él y a su forma de jugar o vestir, pero con la madre nadie se mete, así que le dio un cabezazo dejándolo inconsciente y lo sacaron del partido. Obvio su equipo sin él terminó perdiendo, y frustrado, se fue a correr hasta el cansancio llegando al punto de dormirse por no poder más, y al despertar se encuentra con este tipo, Tatsuya Fukuda, exjugador profesional que se retiró debido a una lesión, quien ahora trabaja como entrenador del equipo juvenil del Tokyo City Esperion FS, o Fútbol Club. Ustedes me entienden, quien vio el partido del prota y se interesó en él, hasta el punto de que decidió enseñarle a dominar mejor la pelota y así se puso a entrenar hasta el amanecer. Sí, en medio de la playa. Tatsuya, viendo el empeño que este le mete al fútbol, igual le dice que no sirve de nada que se esfuerce tanto en mejorar si no juega en equipo, a lo que este empieza a decirle todo el partido del inicio al final, con cada jugada suya, de sus compañeros e incluso del equipo rival, demostrándole que aparte de tener una memoria impresionante, también jugó en equipo, a su manera, pero lo hizo, cosa que terminó de convencer al tipo de darle una invitación para el examen de selección en Tokio, después de decirle que tiene una ambición, que su equipo se convierta en el mejor del mundo. Tras esto, Ashito fue a plantárselo a su madre, Noriko, quien a pesar de romperse el lomo laburando para darle lo mejor, le preocupa que su hijo solo piense en fútbol. Y también está su hermano mayor, Jun, el cual enseñó todo lo que sabe sobre fútbol al prota cuando es chico y quien a diferencia de su madre lo apoya en la idea de ir a hacer las pruebas, así que le dio sus ahorros para pagar la inscripción a las espaldas de su vieja y así se marchó a Tokio, llegando a donde se harían las pruebas y ahí mismo conocimos a unos cuantos personajes secundarios, como Hane y Chiho, la hermanastra de Tatsuya, quien terminó viendo lo bueno que era el prota en las pruebas. Luego estarían los otros candidatos, como la promesa juvenil Soichiro y Eisaku. What the fuck, ese peinado es un pincel. Luego estaría el de los ojos raros Nakano y el grandote malhumorado Kaneda. Y también vimos al equipo A del Esperion, de los cuales destacó mucho este tipo, Nagisa, un pelado que se muestra como buena onda pero es re hijo de puta. O sea, hay más candidatos, pero digamos que estos son los más relevantes, porque todos hicieron la primera prueba física para conocerlos mejor, luego tuvieron un partido de 11 contra 11 donde había una diferencia de nivel sorprendente entre un equipo y el otro, llevando a muchos del equipo de Ashito a deprimirse, pero se animaron cuando este, después de pararse a ver todo el campo con su super habilidad de vista de águila, arre que es un cuervo, consiguió hacer una jugada rápida para destacar y anotar un gol jugando en equipo. Tras esto, de los 80 y pico candidatos principales solo quedaron 11. Sí, van bajando muy rápido los números y es normal, porque los entrenadores mismos les dijeron que en cada año solo unos pares llegan a probar la prueba, así que deben dar lo mejor de sí mismos. Y obvio de entre los 11 estaba el prota y los otros candidatos que mencioné al inicio, y como prueba final debían tener un partido contra el verdadero equipo juvenil de Tokio, el cual al inicio parecían ser malísimos, o sea, podían pasárselo sin problemas, casi anotan goles, pero habían cosas demasiadas raras, como que dejaban demasiados huecos libres, no iban tan de frente, solo se dedicaban a dejarlos avanzar y que el arquero hiciera todo el trabajo. Y es que resulta que Tatsuya luego les dice que es porque les cambió de posición a todos para que fuera un partido más equilibrado. Y ya llegando al segundo tiempo, tras haberse acostumbrado a sus nuevas posiciones, Nagisa va con Ashito a denigrarlo junto a todos los que lo rodeaban, le dice que un partido no es para divertirse, que le da asco a la gente que piensa así, y empezaron a darse pases rápidos hasta llegar al arco y meter goles hasta el punto de que ya no los dejaban tocar la pelota. Estuvieron así prácticamente todo el segundo tiempo y los candidatos ya se estaban dando por vencidos, a excepción de tres, el prota, Soichiro y Eisaku, los cuales a último momento consiguieron un tiro libre por una falta sacando a Eisaku, pero el pelado la bloquea mandándolo al centro de la cancha. Ashito fue corriendo tan rápido como Francesco Virgonilli y gracias a un random que no conseguirá probar, recuperaron el balón, volvía corriendo con la pelota hasta el arco rival, trató de atraer a todos los del juvenil para dar un pase largo a Soichiro, el cual quedó solo, este se la pasó a Eisaku teniendo un tiro libre, patea, pero el pelado se la atraviesa nuevamente bloqueándola, mandándola justo a donde se encontraba Ashito preparado para tirar, tira y consigue anotar demostrando que la tiene re grande. ¡Carajo! De ahí, el partido terminó, llamaron a todos los candidatos para una entrevista privada y finalmente les dijeron que dentro de 3 semanas aproximadamente tendrían una respuesta definitiva sobre si quedaron o no en el equipo. Así que Ashito volvió a su pueblo donde su vieja
hija en ningún momento tocó el tema. Su hermano se alegraba por él e incluso sus amigos y viejos compañeros de equipo. Aparte, antes de irse, Hannah le había dado una carta con un menú de alimentación para que empiece a comer sano, porque al parecer el prota solo come frituras y le dejó su número. Así que la llamó con la intención de preguntarle si tenía alguna idea sobre los resultados de las pruebas, y en eso aparece su madre con un sobre con los mismos resultados, los cuales obviamente dice que lo aceptaron y todos se alegraron, pero su madre no tanto, porque sentía que el fútbol iba a terminar alejando a su hijo de ella. Aún así, cuando vuelve del trabajo y escucha a su hijo hablando con Hannah por teléfono sobre que él quiere hacerle la vida más fácil a su madre y que por eso quiere volverse un profesional en el fútbol, esta se decide informarse con Hannah durante 6 meses enteros por teléfono sobre todo lo que necesita saber: costos de hospedaje, comida, estudios, para pagarle todo lo necesario así puede irse a Tokio y cumplir su sueño. 6 meses donde su propia madre estuvo indiferente con él, evitándolo porque no quería hablar sobre el tema, y que incluso no se animó a despedirlo cuando se tomó el tren, pero le envió con su hermano un regalo con una carta. Así que después de despedirse de sus antiguos compañeros, se subió al tren, leyó la carta donde se disculpaba por haber estado distante, pero era porque no soportaría que él le dijera a la cara que quería darle una vida más tranquila y que ni siquiera es necesario decírselo para que ella, como madre, esté orgullosa de él, haciéndolo llorar, y encima le regaló unas botas nuevas toflamas para jugar al fútbol. Fútbol. Y de esa forma, motivado sabiendo que no solo cuenta con el apoyo de su hermano y amigos, sino que también con el de su madre, se fue a la residencia donde se encontró a Soichiro y a Isaku, y donde conocimos a más personajes secundarios, como los que entraron al equipo subiendo desde los cadetes, como Jun, el rubio que participó jugando contra los nuevos en la prueba, Kanpei como el enano buena onda, Yuma como el pelo pincho más prometedor, y Ryuichi, el pelirrojo que se parece a Sendo de Tokyo Revengers. Los cuales, junto al resto de los cadetes, tienen el sueño de poder ser entrenados por Tatsuya. Aparte de ellos también están los entrenadores, como el rubio de lentes Saki, el entrenador de porteros Daigo, Nozomi como el director técnico encargado del equipo B de los juveniles, o sea, el equipo del prota, y aparte falta que llegue un último miembro de los nuevos que compartirá cuarto con el prota, el cual no hizo la prueba sino que fue fichado por los ojeadores del club, Keishi, un tipo gigante y bruto al cual formaba parte de una banda de motociclistas y que por algún motivo parece odiar a los que subieron por los cadetes. Pero bueno, para empezar, iban a hacer un partido de práctica entre los nuevos, de los cuales, según dijeron, los que consigan destacar demostrando que son realmente buenos podrán subir del equipo B al A. Les entregaron sus uniformes color amarillo y negro. Peñarol, inteligencia, arriba Peñarol. Y con esto todavía no empieza el partido, sino que primero se pusieron a calentar y Ashito se fue a caminar y terminó escuchando la conversación de los entrenadores donde Nozomi decía que él, justo él, no cumplía con los requisitos para ser un profesional y que de hecho podría llegar a ser el primer fracaso de la Tokyo Sperion. Y luego escuchó cómo llegaba Hannah diciendo que ella era fan de él y que desde su punto de vista él es un gran jugador, que no sé qué, yéndose y cruzándose con el prota, dándose cuenta de que la escuchó y se fueron hablando sobre de que ella lo ayuda tanto debido a que la recuerda a su jugador favorito, que siente que tiene la misma mirada, y el prota le termina diciendo que le parece una buena chica y que le parece linda, claro, solo porque la ayudó. De ahí empezó ahora sí que sí el partido, donde el prota consiguió lucirse rápidamente con una buena jugada con ayuda de Yuma para anotar el primer gol, pero de ahí Jun estuvo marcándole todo el rato haciendo que pierda la pelota, por lo que terminaron dejándolo de lado y Yuma terminó llevándose todo el protagonismo, mostrándose como un líder natural, opacando a Shito, haciendo que ya no sea necesario en el partido hasta el final, donde de todos los que jugaron, Yuma fue el único que ascendió hasta el equipo A y el prota se deprimió. No solo eso, sino que empezaron a dejar de verlo como un buen jugador, sino más bien como alguien con suerte, llegando en algunos casos incluso a hacerlo sentir despreciado. Aparte de esto, el pelado quien también estaba viendo el partido, volvió para rebajarlo más diciendo que ahora meten a cualquiera en el equipo, que no le haga perder el tiempo y plata a sus padres, y vuelva a casa haciéndolo enojar tanto que se fue corriendo a pedirle a Nozomi que le enseñara a jugar fútbol para poder mejorar, a lo que le dijo que primero tiene que aprender empezando por lo básico, porque a pesar de que sea bueno improvisando, si ni siquiera sabe parar la pelota y hacer buenos pases, no sirve de nada. Así que lo mandó a practicar a parar y golpear la pelota, y así estuvo días practicando. Terminaban los entrenamientos de día y mientras todos dormían en la noche seguía entrenando incluso con ayuda de Soichiro y Isaku, pero no mejoraba en nada, hasta que su compañero de cuarto, después de ver cómo entrenaba todos los días sin parar, se decide enseñarle, y tras gritarle cómo hacerlo una y otra vez, le hizo entrar en la cabeza en lo que estaba equivocado para el día siguiente. En un partido de prueba donde debían darse pases hasta anotar un gol, demostró haber mejorado un montón, pero eso no significa que todos sus compañeros lo halagaran, sino que Jun, quien todavía no entendía cómo alguien como él consiguió entrar al equipo, parecía molesto con lo rápido que mejoraba. Y el día que empezaron a entrenar con los de la, y donde también tuvieron un partido de práctica de media hora, el cual eran un 21 contra 11, o sea, 21 del B contra 11 del A, vos dirás, tremenda ventaja, risi pisi.
No, porque los del A ganaban por mayor experiencia, posición y juegos de equipo, mientras que los del B no sabían ni cómo moverse, y para peor, Jun y Kanpei, al final del partido, terminaron enojados con él porque es un egoísta que quiere que jueguen para él en vez de pensar en otras posibilidades para ganar en equipo, pero el prota no se dio cuenta. De hecho, tanto le costaba entender que Nozomi le puso como nueva prueba a mejorar el entenderlo. Pasaron los días y seguía sin entenderlo. Llegaron las vacaciones y la mayoría se fueron a sus casas porque le quedaba cerca. El prota se quedó y salió con Hana para ver cómo llegar a la nueva escuela en la que estudiaría. Esta le dio un nuevo menú para su dieta, mencionó lo que pasó en el partido diciéndole que a veces le parece medio agobiado, de que sus ojos no dejan de recordarle a su jugador favorito, de que tienen más cosas en común a medida de que le presta atención, y este le grita que no, que él es él y que no puede ser para ella ese jugador, que debería empatizar más con los jugadores, y esta termina pateándole la jeta y yéndose a los pedos para que luego llegue el pelo verde a cagársele de risa en la cara pensando que ella lo rechazó. Y días después empezaron las clases. El prota estaría en la misma que prácticamente la mayoría de todos los personajes secundarios, incluyendo esta mina, Anri Kaido, la hija del patrocinador del Tokyo Esperion. Pero bueno, el caso, ahí Ashito aprovechó para ir con el rubio y el otro para tratar de aclarar sus dudas. Escribió todas sus jugadas que tenía en mente el día del partido, donde en todos los casos anotaba a él, haciéndolos enojar diciendo que ese es el problema, de que es un egoísta caprichoso que solo piensa en meter goles y no en trazar estrategias, que no tiene sentido que alguien como él le haya robado el lugar a alguno de sus compañeros cadetes que no pudieron ascender. Ah, no, por ahí no vaya porque nosotros nos jugamos la carrera en la prueba al igual que ustedes, y si no, ¿qué? ¿Querés pelea? Dale, vení, parate de mano, Gil. Pero bueno, digamos que de ahí el prota se enteró en lo que estuvo mal y encima le llega la noticia por parte de Nozomi que jugará en un partido real contra otro equipo donde podrá demostrar si realmente aprendió la lección. Pero debido a las diferencias que tenía con Jun y Kanpei, en el partido les afectó para mal porque terminaron el primer tiempo perdiendo 3-0. Y ya todos querían que los cambiaran, pero Nozomi todavía seguía esperando que Ashito reaccionara, así que en el segundo tiempo poco a poco se fue dando cuenta de su error a medida que jugaban. Entendió que siempre estaba tratando de que se fijaran en él, pero él nunca se fijaba en los demás. Entendiendo eso, no solo consiguió finalmente remontar el partido tras meter un primer gol jugando en equipo con la posición del triángulo, sino que metieron el segundo, el tercero y tras esto, Ashito no solo recuperó la confianza de estos dos con los cuales estaba completamente sincronizados, sino que también desbloqueó una nueva habilidad, mostrándonos desde el punto de vista de unos cuervos que estaban volando por encima de la cancha a los cuales les gusta el fútbol y también pueden hablar, cómo podía ver la cancha entera y con su nuevo don era capaz de predecir los movimientos de todos, no solo de sus compañeros sino que también de sus rivales, y gracias a esto fue capaz de meter el último gol ganando el partido, el cual se lo dedicó a Hana, quien había ido a alentarlo. Ya saben lo que significa esto, ¿no? Y tras haber ganado el partido, todos se fueron a festejar en un restaurante pagado por Anri, y donde también, aparte de terminar reconciliándose con Jun y Kanpei, vieron un partido de Esperion en las ligas mayores donde participaría Kuribayashi, a quien voy a llamar Kuribo porque tiene un nombre muy complicado, quien a pesar de ser un año mayor que el prota, lo ven como un jugador especial debido a lo bien que juega, y el cual, al jugar, dejó sorprendido a Ashito haciéndolo querer jugar como él. Así que a partir de acá, volvería a pasarse noches desvelándose practicando hasta que cuando iba a demostrar lo nuevo que aprendió en otro partido que tenían en la siguiente semana, donde supuestamente iban a terminar seleccionando a algunos de ellos para sustituir a los de la debido a un accidente que tuvo uno, digamos que los pases letales que Ashito trataba de hacer para destacar no le salían muy bien que digamos, aunque tras un consejo de Nozomi, no solo perfecciona la técnica sino que también ganan el partido, y tras terminarlo, Tatsuya en privado le dice que no puede ascenderlo todavía a la porque le falta aprender demasiado, y encima le dice que lo va a cambiar de delantero a defensa lateral. O sea, ¿qué carajo? ¿Pasar de meter goles a evitar que se la metan? Y es que este tipo lo tenía planeado desde el inicio porque comprende que tiene un don especial que le permite ver el juego panorámicamente. Así que planeó todo junto a Nozomi para motivarlo a aprender, diciendo que no era suficiente para el equipo para cuando lo vean listo cambiarlo de posición. Obvio, el prota quedó devastado al enterarse de la noticia, al punto de que esa noche desapareció completamente y todos se repreocuparon. La única que lo encontró sabiendo que en un caso así seguramente planearía volver a casa fue Hana. Él se lo llevó para cocinarle porque el pobre después del partido no comió nada y debía estar cagado de hambre seguro, pero este, debido a lo mal que se sentía, no quería comer. Estaba con una mirada perdida pensando que igual tampoco puede irse, viéndolo más bien como una obligación al seguir jugando aunque sea en otra posición. En eso Hana llama a la madre de Ashito para que éste, al escucharla diciendo que si llega a estar en problemas que puede volver, que lo recibirán con los brazos abiertos, este se acuerda el por qué fue a aprender de fútbol, motivándose, recuperando el apetito, volviendo a la residencia para luego pedirle al pelado este que le enseñe todo lo que sabe sobre ser defensa. Obvio, este como medio lo odia pues lo rechaza, pero lo ayudarían sus compañeros de equipo, como Jun, el cual terminó siendo fichado para ascender a la después del anterior partido y
Keishi. Pero igual sabemos que la posición de defensa no es el fuerte de Ashito, así que en su primer partido de práctica contra los de la fue un desastre. Lo único bien que hizo fue usar su supervisión para poder hacer una buena cobertura, pero poco más. De ahí, por los más estrategas del equipo, nos enteramos de que Tatsuya lo que busca con Ashito es moverlo de posición para que aprenda los puntos fuertes y débiles de cada una para terminar convirtiéndolo en un creador de juego. Y gracias a esta mina que quiere convertirse en entrenadora deportiva, el prota empezó a practicar hasta perfeccionar algo que vio en Kuribo: ver para los lados lo más rápido posible y reconocer el terreno. Y mientras este entrenaba, Hana estaba haciéndole al mismo Kuribo un menú de dieta porque este casualmente se encontró con una de las hojas que esta le hizo el prota. Vio que era una dieta bastante bien balanceada para un deportista al punto de llegar a ser hecha por un nutricionista profesional, así que también quiso que se la haga para él. A medida que pasaba el tiempo, los de Esperion B iban teniendo partidos para la Liga Metropolitana de Tokio Sub-18, pero con una racha de derrotas tremenda. Tras haber cambiado a Ashito de defensa, este sería reemplazado como delantero por Soichiro, pero este no conseguía meter ningún gol, así que este sentía que estaban tan mal por su culpa y encima se acercaba el enfrentamiento contra el ex equipo del mismo, el club juvenil Musashino, los cuales tras conseguir un nuevo entrenador parece que mejoraron sorprendentemente, aparte de que ficharon a unos cuantos jugadores que Esperion rechazó en las pruebas del inicio. Entre ellos está el de los ojos raros y el grandote malhumorado, los cuales al reencontrarse con los tres que sí pasaron la prueba, digamos que el único que se alegró fue Nakano, porque Kaneda, por no haber podido probar como ellos, los odia diciendo que son unos buenos para nada, así que los terminó envidiando y declarándole la guerra en el próximo partido. Pero antes, nuestro equipo protagonista tenía otro enfrentamiento poco relevante que no fue más que nada para que el pandillero arregle sus diferencias con los que ascendieron de cadetes, partido para el cual, para no volver a perder, metieron al que se había lastimado de los de la Kenta, quien aparte de tras ver jugar a Ashito decirle que le recuerda a Kuribo y que puede aprender bastante sobre él, el pandillero y el pelirrojo terminaron peleando por las diferencias que mencioné anteriormente, y es que resulta que Keishi cuando era chico quería entrar en los cadetes del Esperion, pero digamos que todos actuaban distantes, eran resoretes y hacían sentir inferiores a los nuevos por el simple hecho de ser nuevos, dándose cuenta de que los cadetes solo quieren llegar a ser profesionales porque les gusta hacerse notar ante los entrenadores diciendo que si no van a jugar para ganar, entonces para qué juegan, yéndose por su lado buscando otra forma de llegar a convertirse en un jugador profesional, y por eso los detesta tanto. Por otro lado, simultáneamente a todo el tema de la pelea, Ashito se fue junto a Isaku, Hana y una reportera que Hana conoció en el partido a llevar a Soichiro a ver cómo jugaba su anterior equipo, y para ver el por qué Soichiro se siente tan inseguro al jugar contra ellos, porque llegó al punto de pedirle al entrenador que en el próximo juego no lo metiera. Así que fueron y vieron como todos estaban más sincronizados que ellos, como Kaneda era mejor delantero que Soichiro y su entrenador se los terminó cruzando diciéndole a Soichiro que si le está costando demasiado conseguir ser un buen jugador es porque entonces tomó el camino correcto, motivándolo un poco, pero un poquito nomás, un poquito. Y después del partido también conocimos a la hermana de Soichiro, la cual estuvo cagándolo a pedos por no ir a verla ni a sus padres, y justo se terminan escondiendo porque apareció Kaneda discutiendo con los del otro equipo, diciéndole que no necesita estrategias, que solo tienen que pasarle la pelota a él y él se encargará de ganar el partido, de que igual el próximo es contra Esperion, así que no habrá problemas porque son todos una manga de inútiles, haciendo que Ashito se enoje, saliendo a plantarle cara, pero poco más. Así que se fueron y Hana, antes de despedirse porque tenía que irse a sus clases de inglés, ay sí, muy estudiosa ella, le terminó dando al prota una foto que la reportera les había tomado porque los vio con mucha química y le dijo que estaba haciéndole los planes de alimentación a Kuribo, cosa que lo molestó un poco al prota porque parece que se puso medio celoso. Y una vez volvieron a la residencia, nos enteramos de que a Jun y al Pelopinchos los bajaron del A al B por no poder adaptarse a un nivel tan alto de juego, y donde se enteraron de la pelea entre el pandillero y el pelirrojo, y pensarían una forma de reconciliarlos porque si no el próximo partido iba a salir muy mal. Y es que de hecho, para animar a todos porque sabían que estaban jodidos entre la pelea de estos dos, entre que Soichiro está con poca confianza como delantero porque no puede meter goles, y entre que saben que los de Musashino tienen una bestia de delantero, estaban todos como pichula triste, y para animarlos el pelirrojo se rapa. Sí, el caso es que funcionó, y en la primera mitad del partido hubieron muchos cambios de posición, muchos intentos de goles de ambos lados, y de hecho, el primer gol fue de Kaneda consiguiendo la ventaja del 1-0 contra Esperion, pero a medida que avanzaba el partido, Soichiro fue ganando confianza y consiguieron no solo llegar hasta el arco rival, sino que con un pase de Ashito, Soichiro consiguió anotar haciendo un paro de mano de re épico, pero bueno, empató el juego. Pero luego Musashino termina metiendo otro gol a pesar de que se dejaron la vida tratando de defender, al punto de que Kanpei se dio de jeta contra el palo del arco, así que termina el primer tiempo con 2-1. Pero en el medio tiempo, Kanpei y el pelirrojo estuvieron tratando de arreglar sus diferencias con Keishi, todo para poder estar más sincronizados, y al principio este decía que no, pero después dijo que sí. Volvieron a la cancha, Ashito se animó por ver a Hana, y en el segundo tiempo, el segundo tiempo, cuando Musashino los ve a todos motivados, casi se cagan encima, y es que como para no sentirse así, sí, con la supervisión de Ashito se mandaron tremendas jugadas anotando otro gol de Jun motivándolos todavía más, y luego anotaron otro de Soichiro y otro de Ashito, y terminó el partido
partido ganando Esperion 4-2, o sea, le rompieron el orto, pero con ganas. De ahí, Tatsuya se decidió por finalmente ascender a Shito al equipo A. No solo a él, sino que también al pelo verde, al pandillero y al enano buena onda. Y para terminar con las buenas noticias, mientras todos festejaban, Ashito, después de agradecerle por todo a Nozomi, se fue a caminar para terminar de asimilarlo todo. Se larga a llover al mismo tiempo que se cruza con Hana, le cuenta la buena noticia y ella lo abraza. Obvio, él queda paspando mosca porque ni se lo esperaba. Se fueron a hablar bajo el techo de la banca donde esta estuvo tratando de evitarlo constantemente, queriendo irse porque tal parece que en su último partido ella no dejaba de verlo como su jugador favorito, Tatsuya. O sea, era re obvio que se refería a él, pero recién lo termina de confirmar. Pero es que ella se siente rara, porque Tatsuya no era solo su jugador favorito cuando era chica, sino que soñaba con casarse y tener una vida con él. Obvio, eso no pasó ni a palo, porque primero, ahora son hermanastros, y segundo, si el tipo lo aceptaba iba a quedar como tremendo violinista en palabras mayúsculas, pero ahora tiene el mismo sentimiento por Ashito, y por eso se siente raro al verlo. A lo que Ashito se enoja porque dice, tenés que alentarme por ser yo, no porque te recuerdo a otro. Es que ella no se dio cuenta, pero cada que lo alentaba Ashito jugaba más animado y se mandaba tremendos pasos prohibidos. Obvio, ella al enterarse queda sorprendida porque con Tatsuya parece que no era así, por lo que emocionada lo besa, en la frente, pero beso es beso, así que está bien, van lento, despacio, está bien. Y así termina, ¿en serio? Así, la puta madre. Báñense. Chao.